Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 10 de junio de 2025. Tengo que decirles que yo nunca he visto nada parecido a lo que les tengo que contar en el día de hoy, la verdad, francamente. O sea, puedo haber visto cosas que se parecen bastante, como fragmentos, como fotogramas de la película, pero la película entera no la había visto nunca y además confieso humildemente que me gustaría no haberla tenido que ver. Pero bueno, es lo que hay y se lo tengo que contar. El gobierno, no algunos miembros del gobierno, el gobierno en pleno, primero la portavoz del gobierno actuando en nombre del gobierno y después bastantes miembros del gobierno, hoy han salido como un solo hombre en tromba poniendo a caer de un burro a un magistrado del Tribunal Supremo, que es el más alto tribunal, como ustedes saben, que tenemos en el edificio judicial de nuestro país. O sea, que no estamos hablando de un becario, quiero decir, no estamos hablando de una persona que acaba de acabar el curso en la carrera judicial y que está haciendo sus primeras armas en el mundo judicial. Que no, que tiene muchas puñetas con muchas filigranas en su toga, que tiene muchas horas de vuelo, que está en el alto tribunal, en el más alto tribunal de nuestro país, y que se ha atrevido a colocar a pocos pasos del banquillo al fiscal general del Estado. Bueno, bien. Esto ya sabemos ustedes, digo por contextualizar, ya sé que ustedes saben el contexto, pero quiero que no haya ninguna duda. Lo que es verdaderamente sorprendente es la capacidad con la que el gobierno se salta a la torera cualquier respeto a los jueces, cualquier respeto institucional a lo que es el Poder Judicial y personas que Dios me perdone, que no tienen ni puta idea de lo que es el derecho, se dediquen a darnos lecciones. Asombroso. Y les digo, no es un miembro del gobierno aislado, no, es el gobierno. Para empezar, porque la que ha empezado esta mañana ha sido la portavoz del gobierno, actuando como portavoz del gobierno, no como Pilar Alegría a título individual, no, como portavoz del gobierno. Y además en el Palacio de la Moncloa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, hablando del auto que ayer conocimos del juez Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo. Primera aproximación de la portavoz. Es evidente que a estas alturas hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender. Ya. Bueno, ustedes dirán, hombre, tampoco se pase, Herrero. Tampoco ha dicho muchas cosas. No, esperen. Ha empezado así. Ya no deja de ser sorprendente que Pilar Alegría, que es una jurisconsulta conocidísima, pues se permita el lujo de hablar en esos términos de un magistrado del Supremo. Pero bueno, le han repreguntado, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso de difíciles de entender? Segunda aproximación de Pilar Alegría. Evidentemente, este Gobierno siempre ha defendido y ha respetado la honestidad de la gran mayoría de jueces y fiscales en este país, pero es verdad, es también absolutamente evidente que hay algunos jueces que están actuando y trasladando, están dando señales un tanto difíciles de comprender, difíciles de entender. Fíjense ustedes, aquí ya damos un paso más, que ya establece una distinción. Por una parte habla del respeto que le merece la mayoría de los jueces, pero después habla de que algunos están haciendo cosas difíciles de entender. Claro, como estamos hablando del auto que firma un juez a propósito del procesamiento del fiscal general del Estado, no es opinable, es decir, es una conclusión inevitable pensar que está hablando del juez Hurtado. Es decir, que el juez Hurtado es uno de esos pocos jueces que hacen cosas difíciles de entender. Claro, los periodistas que estaban en la rueda de prensa entendían bien. Pero esta señora lo que nos está diciendo es que el juez Hurtado está prevaricando. Y para que no haya dudas, directamente se lo han preguntado. Me gustaría preguntarle directamente si el Gobierno cree que este magistrado del Supremo está tomando decisiones a sabiendas de que son injustas. Bueno, yo creo que con la expresión difíciles de entender se explica bastante bien. Y creo que se entiende perfectamente. Y creo que ustedes han tenido también la oportunidad, en este caso, de leer el auto y de comprobar lo que yo les acabo de trasladar. No hay ninguna prueba clara
que señale al fiscal general del Estado como filtrador de nada. Ya. La pregunta es inequívoca, porque fíjense ustedes que lo que hace el periodista con buen criterio es poner negro sobre el blanco lo que significa el delito de prevaricación, tomar decisiones injustas a sabiendas. La ministra podría haber dicho, hombre, no quiero llegar tan lejos. No, no, no. La ministra lo que hace es que da pábulo efectivamente a esa insinuación diciendo, bueno, oiga, yo creo que se entiende bastante bien. Usted me pregunta, bueno, ya se entiende bastante bien lo que he dicho. Es decir, no solo no lo niega, sino que favorece la idea de que efectivamente el gobierno está actuando como portavoz del gobierno. Entiende que el juez prevarica. No hay ninguna otra manera razonable, en mi humilde opinión, de entender esta manifestación de la portavoz del gobierno. Ninguna. Ninguna. Y luego escucharemos a más miembros del gobierno que han seguido ese argumentario, porque alguien ha escrito este argumentario. Por primera vez el argumentario del gobierno dice, oiga, que hay que acusar a este señor de prevaricar. Y van a ver ustedes cómo lo ejecutan uno detrás de otro. Pilar Alegría ha sido la primera. ¿Por qué? Bueno, hombre, porque están muy molestos con el juez Hurtado. No solo porque haya procesado, porque tenga al borde del banquillo al fiscal general del Estado, sino porque en ese auto que conocimos ayer se desliza la idea de que el fiscal general del Estado, al cometer presuntamente el delito que se le imputa, estaba siguiendo las órdenes recibidas por presidencia del gobierno. Y hasta ahí hemos llegado. Escuchen Alegría. Me van a permitir que aproveche para negar rotunda y categóricamente que hubiese habido instrucciones por parte de Presidencia del Gobierno a la Fiscalía General del Estado. Esto no sucedió nunca. Y lamentamos mucho que el Tribunal Supremo haya hecho este tipo de afirmaciones sin ninguna prueba. Fíjense ustedes que el juez Hurtado lo dice el presidente del Gobierno. Cuando llega a la conclusión indiciaria, pero no es ninguna prueba, está manejando indicios, que es lo que se hace en este momento procesal en el que está la investigación contra el fiscal del Supremo. Él dice, recibió órdenes de la presidencia del Gobierno, no del presidente del Gobierno. ¿Quién era el jefe del gabinete en la presidencia del Gobierno? Óscar López. Y Óscar López ha hablado. Y además, al hablar, Óscar López hoy ha repetido exactamente el mismo esquema, ahora lo van a ver, exactamente el mismo esquema que Pilar Alegría. Primero, descalificación absoluta del auto que ayer conocimos. Ahora, versión Óscar López. Bueno, yo creo que el auto es de aurora boreal. No solamente no hay pruebas que permitan afirmar lo que afirma el auto, hay pruebas que demuestran lo contrario, que se ha demostrado durante la instrucción de este proceso. Por lo tanto, es verdaderamente de aurora boreal y desolador el mensaje que manda. Bueno, esto ya en sí mismo sería suficiente para que pudiéramos colegir que efectivamente está acusándole de acusar sin pruebas y por tanto le está acusando de prevaricar. Lo mismo que cuando hablaba Pilar Alegría diciendo que eran cosas difíciles de entender. Pero para que no haya dudas, por eso digo que repite el mismo esquema, luego llega a concretar más. Cuando los periodistas le preguntan lo mismo que a Pilar Alegría. Veíamos que un periodista le preguntaba, ¿está usted diciendo que prevarica? Pues al señor Óscar López se lo han podido dar de otra manera, pero es exactamente la misma pregunta. ¿Está usted diciendo que el juez del Supremo está haciendo lawfare? Entonces estamos ante un caso de lawfare. ¿Se está usando el Poder Judicial para desgastar políticamente al Gobierno, ministro? Voy a tener esta mañana la prudencia que no ha tenido el juez redactando ese auto. Voy a tenerla. De verdad creo que son mensajes muy preocupantes los que se lanzan. El fiscal, está persiguiendo un delito. Y otros están montando un caso para ir contra el que está persiguiendo el delito. Y no hay derecho. Y desde luego afirmar cosas así, sin pruebas, no solamente sin pruebas, sino con pruebas que demuestran lo contrario. Mire, insisto, voy a mantener esta mañana la prudencia que no ha tenido el juez en la redacción de ese auto. Pero no voy a negar que sea lawfare. Lo mismo que Pilar Alegría. Por lo tanto, voy a dar pábulo a esa idea. Para que vean ustedes que esto forma parte del argumentario del día, vamos a escuchar ahora, porque uno podría decir, bueno, la portavoz del gobierno pues tiene que fijar una posición, en fin, y además Pilar Alegría tampoco se caracteriza por, en fin, dominar muy bien las ideas que quiere después explicarle a la prensa y se meten en jardines insospechados.
O uno podría pensar, bueno, es que como Óscar López está directamente concernido porque era el jefe del gabinete del presidente del gobierno en el momento de la presunta filtración, pues igual sale ahí y se defiende. Que no, que no. Y esto forma parte del argumentario que alguien ha escrito para que los ministros que salgan a la palestra y los dirigentes socialistas que salgan a la palestra lo repitan como papagayos. La prueba más evidente es que, mire, Mónica García es anestesista. La anestesia tiene que ver con el Código Penal lo mismo que yo con la, con la filosofía kantiana. Pero da lecciones, la tipa, y se queda tan ancha. ¿Por qué? Porque tiene un argumentario que le dice, cuando te pregunten, tienes que decir lo que te ponemos que digas. Da igual que lo entiendas o no lo entiendas. ¿Y qué es lo que tienes que decir? Lo mismo que Alegría y que Óscar López. ¿Usted apoya al fiscal general del Estado? Clarísimamente, rotundamente. Creo que no sé si somos conscientes de la gravedad de acusar a un fiscal general del Estado, que es una institución del Estado, sin pruebas. Bueno, eso acusa el Supremo, ¿eh? Que sea el Supremo no significa que tenga pruebas. No hay ni una sola prueba de lo que se le acusa. Bien, pues aquí está, para que vean ustedes. Un cuarto ejemplo, en este caso no es ministro, no porque no le gustara, sino porque no había sitio para todos, y a Patxi López lo colocaron como portavoz parlamentario del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. También recibe el argumentario. Es un alto dirigente del Partido Socialista, de los más altos, de los más visibles. Y por lo tanto también está sometido a la tiranía de tener que responder como un papagayo lo que dice el argumentario. A las pruebas me remito. Y como me vais a preguntar por el fiscal, os diré lo que pienso. Y lo que pienso es que esto es una absoluta vergüenza que no hay por dónde cogerla. 8 meses ha estado el juez investigando para ver si encontraba alguna prueba, algún indicio para avalar su tesis que ya tenía desde el origen de que el fiscal es culpable de una filtración. No encuentra ninguna. Lo que tiene encima de la mesa son pruebas y testimonios para justo todo lo contrario, y aún así abre una causa por la que quiere sentar en el banquillo a alguien que lo que hizo fue defender la verdad frente a quien había cometido un delito. Bueno, luego tendremos la oportunidad de ver con toda claridad que Patxi López, como les decía al principio, y perdón por el desabrupto, ha dicho que no tiene ni puta idea de derecho. Coloquialmente me suelo manifestar así. Probablemente no es muy de recibo que lo haga en un programa de radio, pido disculpas, pero es que es exactamente lo que pienso. Y creo que después lo vamos a poder ver con toda claridad. Pero en fin, hasta aquí la parte demostrativa de que esto forma parte del argumentario y que efectivamente el gobierno, en pleno, ha decidido declararle la guerra a un magistrado del Tribunal Supremo acusándole de prevaricar. Que esto salga gratis es algo que yo no entiendo. Que esto se pueda normalizar es algo que a mí me cuesta mucho aceptar. Como ciudadano lo digo, me cuesta mucho aceptarlo. Que el Código Penal se encoja de hombros cuando se pueda injuriar y calumniar a un magistrado del Supremo y que eso no tenga ninguna consecuencia es algo que a mí me deja pasmado. Pero es lo que hay. Sigamos, porque este asunto naturalmente luego tiene la vertiente política. La vertiente política sí que está cantada, aquí no hay ninguna sorpresa. ¿Qué va a decir el principal partido de la oposición? Que lo que tiene que hacer el señor fiscal general del Estado es dimitir. Y si no dimite voluntariamente, lo que tiene que hacer el presidente del gobierno es destituirlo. ¿Quién lo ha dicho? Ya se lo imaginan. Alberto Núñez Feijóo. En ningún país europeo el fiscal general del Estado se sienta en el banquillo por delinquir contra rivales del presidente siguiendo las órdenes de la presidencia, como ha dicho el juez del Tribunal Supremo. No nos acostumbremos a ello. No pensemos que esto es irremediable. Ya sabemos que Sánchez dijo que la Fiscalía depende de él. Y si el fiscal general se va a sentar en el banquillo por cumplir sus órdenes, ¿qué es lo que tendría que pasar? ¿Esto lo piensa solo el principal partido de la oposición? Pues hombre, no, hay un sector minoritario que no pinta nada del Partido Socialista que piensa exactamente igual. Mandó mucho, en su momento. Ya no estoy hablando de Emiliano García Paje, que manda todavía porque es presidente de una comunidad autónoma. Es verdad que se le va la fuerza por la boca. No, estoy hablando del hombre que probablemente más poder ha acumulado en el Partido Socialista desde que yo tengo uso de razón. Bueno, hasta que llegó Sánchez. Alfonso Guerra, vicepresidente, plenipotenciario. Tenía el partido en un puño.
El que se movía no salía en la foto, esa frase es suya. Bueno, pues ese Alfonso Guerra hoy comparte en esta cuestión concreta, que nadie me malinterprete, el mismo discurso que Alberto Núñez Feijóo. El responsable de la persecución del delito procesado, y sigue siendo el responsable, el que va a mandar sobre los que persiguen el delito, incluso su propio delito. Es una cosa tan absolutamente rocambolesca que cuesta digerirla. Bueno, pues sí, efectivamente cuesta digerirla. A mí me cuesta mucho digerirla. Desde luego no estoy dispuesto a normalizarla, por lo menos sin protestar, sin ejercer el derecho al pataleo, que es el único derecho que me asiste. Como ciudadano, bueno, iba a decir como ciudadano libre en un país libre, pero no sé yo ya si se dan las circunstancias para que lo pueda decir de una manera tan solemne. Bueno, en este debate también hay que escuchar con mucha atención lo que dicen las personas que sí saben de lo que hablan. A mí escuchar a Patxi López me importa relativamente poco, porque no sabe nada. Escuchar a Mónica García no sabe nada. Óscar López, que cree que sabe mucho, no sabe nada. Por supuesto, Pilar Alegría no tiene ni puta idea. Los fiscales sí saben. ¿Qué dice hoy la presidenta de la Asociación Mayoritaria de Fiscales de nuestro país, Cristina Dexeus, a propósito de la situación en la que está el fiscal general del Estado? Escúchenla. Tener a un fiscal general del Estado que puede ser que en breve esté sentado en el banquillo de los acusados será muy duro para el crédito y para la reputación de la Fiscalía. De ser unos profesionales bien considerados, tradicionalmente, pues pasaremos a ser los señalados. Una opinión más que me ha gustado escuchar. Ana Tárrago, que es la fiscal jefe de Andalucía. Ella ha empezado diciendo, oiga, mire usted, yo soy una fiscal que está sometida al principio jerárquico. El señor García Ortiz es mi jefe, por tanto yo no le voy a dar consejos. Ahora bien, que pienso en general de la situación, y se le entiende todo, escúchenla. Yo llevo más de la mitad de mi vida dedicada a la carrera fiscal y es una situación que no es agradable y que no es una situación nada positiva ni para la institución ni para los compañeros de la carrera fiscal. Y ya está. Bueno, déjenme que les cuente otro asunto que también tiene que ver con el derecho, pero que es muy importante. En mi opinión, es una de las noticias más importantes y, si me apuran, de las más esperanzadoras. Porque claro, que se está deshaciendo el Estado de Derecho en nuestro país es una percepción personal que yo tengo desde hace mucho tiempo. Y que la única garantía que tenemos de que eso no llegue a ser una situación irremediable es que la Unión Europea nos diga, oiga usted, que forma parte de un club donde hay que mantener unos mínimos. Y ustedes están incumpliendo esos mínimos. Y por ahí va la noticia de hoy. Hoy hemos sabido que los agentes de la Comisión Europea, del Gobierno Comunitario, han elaborado un papel que se llama Observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cuestión prejudicial de la amnistía promovida por el Tribunal de Cuentas del Reino de España. ¿Y qué dicen los agentes de la Comisión Europea? Pues miren, les voy a leer 2 párrafos. La Comisión Europea considera una autoamnistía contraria al principio del Estado de Derecho la ley de amnistía impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez a favor de los responsables del proceso independentista catalán. El documento, vuelvo a leer entrecomillado, descarta que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general reconocido por la Unión. Fue parte de un acuerdo político para lograr la investidura del gobierno. Esto es lo que dice la Comisión Europea. Es verdad, por contarlo todo, que en uno de los epígrafes de ese largo informe, de esas observaciones, se afirma que el procés no comprometió los intereses financieros de la Unión Europea. Pero lo gordo es lo que les he dicho al principio. ¿Por qué he querido leerles este párrafo final? Por lo que verán enseguida cuando demos paso a las palabras de Pilar Alegría. Pero les decía, vamos a tener la oportunidad de ver que efectivamente Patxi López, cuando habla de esta materia, no tiene ni la más remota idea de lo que habla. Le han preguntado por este documento. Fíjense lo que he dicho. Lo de la UE y la amnistía. Quien dictará sentencia será el Tribunal Constitucional. Ya esa esperamos. Mire, señor López, yo creo que tendrá usted gente que se lo sabrá explicar muy bien. El derecho español está supeditado a la supremacía del derecho europeo. Por lo tanto, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminara, que yo no digo que lo vaya a hacer,
que la amnistía no procede, ya puede decir el Tribunal Constitucional lo que diga, que será papel mojado. Por eso hubiera sido muy razonable que Conde Pumpido, en vez de mirarse al espejo, engallado de orgullo y de soberbia, le sobra por los 4 postrados, hubiera esperado a saber qué tiene que decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque podemos llegar al contradios de que el Tribunal Constitucional diga una cosa y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le enmiende la plana. En cuyo caso, señor López, la sentencia del Tribunal Constitucional no servirá para nada. Puede usted esperarla, como se esperaba Godot en la obra de teatro. No servirá de nada. De nada. Así se lo explican. Por cierto, que hoy el señor Conde Pumpido ha desestimado la petición que había formulado el Partido Popular para que él se abstuviera de votar en la discusión que está empezando en el Tribunal Constitucional a propósito de la ley de amnistía. Por supuesto ha dicho que no, que él no se quita del medio. Hombre, ¿cómo se va a quitar del medio? Hasta ahí podríamos llegar. Pero les decía, es verdad que en un párrafo final, después de haber hecho la enmienda a la totalidad, que les he leído al principio, las observaciones de los miembros de la Comisión Europea dicen que el proceso no ha comprometido los intereses financieros desde la Unión. Y eso es lo que ha permitido que la portavoz del Gobierno, cuando es preguntada por esta cuestión, construya este relato. Simplemente decirles a ustedes que la propia Comisión no considera que se hayan afectado los intereses financieros, ni por supuesto que se usasen tampoco fondos europeos durante el proceso independentista. Así que lo que hace este dictamen es validar la aplicación de la amnistía en los casos, además de malversación, que son, por cierto, los que afectan a los líderes cuyo caso está pendiente todavía de resolución judicial, como ustedes saben. Y además, este dictamen también de la Comisión, saben ustedes que no es vinculante, pero desde luego a nosotros nos parece positivo y creemos que además se acerca a esa aplicación total de la amnistía, que es el objetivo que buscó además el legislador desde el principio. Que no tengo tiempo para comentar esto, de verdad, pero cualquier persona con sentido común dice, pero ¿cómo va a ser positivo? Este informe, si te dice que este informe no es acorde con el derecho de la Unión Europea y que es una amnistía, autoamnistía, que no cabe en el ordenamiento jurídico. ¿Pero cómo va a ser positivo? ¿Pero por qué quieres hacernos creer que los burros vuelan? ¿Pero por qué nos tomas por idiotas? En fin, como me he comido mucho más tiempo porque tenía que, en fin, sacar a relucir mi mal humor, porque estoy bastante contrariado, la verdad, por las cosas que veo, de lo que pasa a mi alrededor. Solo me queda tiempo para contarles una historia más que tiene que ver con la corrupción, y es que la UCO está investigando, está rastreando la casa de Ábalos en Valencia. Miguel Ángel Nieto. Buenas tardes. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que el objetivo del registro en el domicilio de Ábalos en Valencia sería incautarse de documentación que pudiera contribuir a esclarecer el supuesto cobro de comisiones en efectivo y en especie a cambio de contratos de material sanitario y de adjudicación de obra pública durante su etapa en el Gobierno. El magistrado Leopoldo Puente ha acordado el secreto de las actuaciones. No obstante, dicho secreto podría levantarse en unos días tras analizar el material incautado. El empresario Víctor Daldama ya denunció en el Tribunal Supremo, presentando varios documentos, las supuestas adjudicaciones de obra pública durante el mandato de Ábalos a cambio del cobro de comisiones ilegales. Según Aldama, las mordidas iban a parar al propio Ábalos, a su asistente Koldo García, a Santos Cerdán o incluso al PSOE. El empresario añadía que el secretario de Organización Socialista se encargaba de cobrar las comisiones ilegales de obras públicas del País Vasco, denominadas el cupo vasco. Las mismas fuentes consultadas apuntan que el registro en la casa del exministro podría estar relacionado a su vez con el secretario de Organización del PSOE. Recordamos que la UCO ultimó un informe sobre Santos Cerdán que podría ver la luz de forma inminente. Bueno, que me perdone Miguel Ángel Pérez por haberle cambiado el apellido. Le llamo Miguel Ángel Nieto porque ustedes probablemente los más jóvenes no lo recuerdan, pero había un periodista estupendo con el que yo trabajé mucho tiempo en Antena 3 de radio que se llama Miguel Ángel Nieto, y a veces se me cruza el recuerdo, como ya estoy mayor, pues me meto en líos también yo de manera innecesaria. Bueno, es martes, es 10 de junio de 2025 y ahora lo que toca, amigos, es completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Tras conocer que no habrá ruptura de Compromís con Sumar, la coalición valenciana acuerda reevaluar su pacto para garantizar su plena autonomía y redefinir su pertenencia a la formación de Yolanda Díaz. Así lo ha expresado la secretaria general de Compromís, Águeda Micó. Lo que exigimos es autonomía plena
para poder hacer todas las negociaciones que tengamos que hacer dentro de esa comisión de investigación y votar en consecuencia a las negociaciones que hagamos, porque lo que queremos es que todos los comparecientes que nosotras propusimos estén en esa comisión de investigación, pero esto lo que queremos es también trasladarlo al día a día del funcionamiento del grupo parlamentario y de la actividad parlamentaria. Por su parte, Joan Baldoví sigue exigiendo la comparecencia de Pedro Sánchez como punto fundamental en la comisión que se celebrará por la Dana. El presidente del Gobierno comparece 3 veces al mes en el Parlamento. ¿Qué daño puede hacer que comparezca en una comisión de investigación? El máximo responsable de la desgracia, que no estuvo donde tuvo que estar, el señor Mazón, pero evidentemente también había competencias que pertenecían al Estado. Y el Real Decreto sobre la reducción de la jornada laboral tardará al menos una semana más en votarse en el Congreso de los Diputados después de que la mesa de la Cámara Baja haya prorrogado por tercera vez el plazo de enmiendas hasta el próximo 18 de junio. Leticia Vaquero. Buenas tardes. Las negociaciones entre el Gobierno y los partidos políticos para rebajar la jornada laboral por ley siguen encalladas y por eso hoy la mesa del Congreso ha vuelto a prorrogar una semana el plazo para que presenten enmiendas. Recordemos que el texto llegó a la Cámara Baja el 26 de mayo y con esta ya van 4 prórrogas seguidas. Mientras, lo que se ha avanzado hoy ha sido la enmienda de PSOE, Sumar y BNG para que los trabajadores que perciban el salario mínimo no deban pagar IRPF. Ha sido la Comisión de Economía la que ha dado su visto bueno a la reforma de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, que es donde colaron esta reforma tras las desavenencias entre Yolanda Díaz y María Jesús Montero. Ahora el texto pasa al Senado, que tendrá 20 días para aprobarlo o rechazarlo. Pero recordemos que en realidad las empresas les retendrán el IRPF y solo si presentan la declaración de la renta se les devolverán hasta 340 euros. PP y Junts se han abstenido mientras Vox ha votado en contra. Por otra parte, la ministra Pilar Alegría ha asegurado que España se consolida como el principal motor económico de la región, mostrando un ritmo de crecimiento superior al de sus homólogos europeos. Hoy, como saben, estamos liderando el crecimiento del PIB entre las principales economías europeas y triplicamos además también el crecimiento de los países más importantes de la Unión Europea. Juntos, además, hemos sido capaces de poner en marcha medidas para salir de la crisis de la pandemia sanitaria, gracias a la consecución y el despliegue de los fondos del Plan de Recuperación, pero también hemos hecho frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania con un shock en la inflación o ahora en esa respuesta a las políticas arancelarias de Estados Unidos, donde además nuestro Gobierno ha puesto una red de protección para las empresas y los trabajadores de nuestro país. Además, el Gobierno ha vuelto a aprobar por tercer año consecutivo el plan de descuentos Verano Joven. Se trata de rebajas en el precio del autobús, tren o para Interrail a jóvenes de entre 18 y 30 años. La inversión para este 2025 es de 120 millones de euros. Por otra parte, el Govern de Cataluña ya tiene la propuesta técnica para ampliar el aeropuerto de Barcelona, el Prat. El propio Salvador Illa ha sido el encargado este martes a mediodía de explicar la alternativa que permite aumentar la capacidad de la infraestructura que desde hace 4 años reclama el gestor aeroportuario AENA. Hoy es un buen día para Cataluña. Desbloqueamos una de las decisiones más importantes para la competitividad de Cataluña para las próximas décadas, ampliando y modernizando el aeropuerto de Barcelona, el Prat. Tomamos la decisión de tener una Cataluña conectada. Por último, fuera de nuestras fronteras continúan las protestas en las calles de Los Ángeles. 4º día consecutivo y ojo porque Donald Trump valora encarcelar al gobernador de California. En casa de Herrero. Es Radio.